Ya no es más el trabajo de caridad asistencialista que se brindó en un principio, con fuertes vínculos con la Iglesia Católica, sino que a través del tiempo y como consecuencia de algunos momentos históricos, los trabajadores sociales fueron tomando más conciencia y empezaron a ser más proactivos, aplicando conceptos estudiados, investigando y siguiendo teorías para llegar a su propósito. Pasamos de ser solo práctica social a ser una práctica social y profesional. El trabajo social como carrera profesional ha tenido un gran desarrollo, pero aún no se le brinda el reconocimiento que merece. Y es responsabilidad de nosotros como aprendices de esta ciencia social reclamar la posición que como profesionales merece un trabajador social. A través de este trabajo se busca informar sobre el desarrollo y los cambios que ha sufrido esta profesión y dar a conocer a las personas que han sido clave en este desarrollo, para así empoderar y motivar a los nuevos trabajadores sociales a continuar con el proceso hasta alcanzar el reconocimiento que merece la profesión. El trabajo social es una profesión basada en la práctica, que desde sus principios ha tenido un sentido social y humanitario. Aunque nuestro propósito y razón no ha cambiado, nuestra profesión ha pasado por muchos cambios conceptuales y estructurales que le han dado nuevas perspectivas en cómo intervenir y llegar a su objetivo. Gracias a estos cambios, el trabajo social es ahora considerado una profesión y una disciplina académica que sigue buscando el cambio, el desarrollo y el fortalecimiento social. Momentos históricos o breve historia del trabajo social. El trabajo social como profesión nace en Europa, más específicamente en Inglaterra, y en Estados Unidos de una manera simultánea. La sobredemanda de personas que vivían de la limosna y la caridad, el aumento del desempleo creado por posguerras y la carencia de recursos de instituciones tanto públicas como privadas que prestaban asistencia a los más necesitados hizo que en 1869 se crearan sociedades o juntas de caridad, como son ahora la Cruz Roja Americana. Estas tenían como propósito la coordinación más organizada de las actividades de acción benéfica. Estas organizaciones jugaron parte importante durante y después de la Primera Guerra Mundial, pues su enfoque principal eran las familias de los militares afectados durante la misma. A partir de ese momento se empezaron a dictar entonces talleres acerca de la práctica de la asistencia social. En 1923, por iniciativa de Beatriz Lasallés, se empieza a ofrecer entonces estos talleres como talleres académicos en la Universidad de Puerto Rico. Así fue que en 1941 se establece la Ley 41 que regula la práctica de la asistencia social en Puerto Rico, y para 1956 queda establecida como profesión, convirtiendo así entonces a Puerto Rico como una pionera en la reglamentación del trabajo social, colegiación y compulsoría. En 1965, los trabajadores sociales serían entonces los auxiliares de todos aquellos profesionales que se dedicaban al estudio de los llamados males sociales, como los médicos, los abogados, maestros, psicólogos y sociólogos. Al igual que en Europa y en Estados Unidos, en Latinoamérica, el servicio social también surgió primero de obras benéficas, generalmente vinculadas a la Iglesia Católica, quien a su vez ofrecía cursos basados en la moral y la asistencia social. La primera escuela del servicio social en Latinoamérica surgió en Chile. Esta fue creada por el doctor Alejandro del Río en 1925, con un currículo que abarcaba 2 años de estudios, con asignaturas como Derecho y Economía Política, Higiene, Protección Infantil, Alimentación, Atención a enfermos y a heridos, y cursos de secretariados. Solo hasta 1971, casi 20 años después, el programa pasó a ser parte de la Universidad de Chile.
En Argentina fue solo hasta la crisis de los años 30 que se creó la primera escuela de servicio social en el país. Esta fue iniciativa del Dr. Germinal Rodríguez y Alberto Schwank. En 1946, el programa se incluye a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. En 1936, en Colombia, se creó la primera escuela de trabajo social, anexa a la Universidad del Rosario de Bogotá, una de las universidades más importantes del país. Esta tuvo también auspicio de la Unión Católica Internacional del Servicio Social. Fue gestionada por María Carulla Solar, una bogotana graduada de la Escuela de Asistencia Social de Barcelona y personaje muy importante en el desarrollo de la carrera en Colombia. En 1945 se creó la segunda Escuela del Trabajo Social anexa a la Normal Antioqueña de Señoritas, que fue trasladada a la Universidad Pontificia Bolivariana en 1946. Ese mismo año, en la Universidad de Cartagena se abrió otra escuela del trabajo social y el Colegio Mayor de Cundinamarca se unió con un programa de trabajo social. Más adelante, en 1951, se creó en Colombia la Asociación Colombiana de Escuelas de Servicio Social, que se considera la antecesora del actual Consejo Nacional para la Educación del Trabajo Social. Desde los inicios del trabajo social en Latinoamérica, se venían copiando modelos de trabajo social norteamericano, sin tomar en cuenta que nuestras problemáticas eran diferentes y que necesitaban de modelos que comprendieran más el contexto social que vivía Latinoamérica en ese momento. Esto hizo que los trabajadores sociales en Latinoamérica asumieran una actitud más crítica y desde la inconformidad contra el modelo dominante crearan un movimiento llamado la reconceptualización en 1965. Ese mismo año se realizó entonces el primer Congreso Latinoamericano de Trabajadores Sociales, el cual tuvo lugar en Porto Alegre, a los que le siguieron en 1966 en Montevideo, en 1967 en General Roca, en Concepción en Chile en 1969, en Cochabamba en Bolivia en 1970 y nuevamente en Porto Alegre en 1972. En estos congresos se buscaba señalar qué cosas se debía cambiar en el servicio social y qué cosas se debían mejorar. Estos congresos creaban un cuestionamiento profundo sobre la realidad latinoamericana y su subdesarrollo y creciente dependencia económica. Es desde entonces que se le comienza a denominar a esta profesión como trabajo social. Esta pasó de concentrarse en lo psíquico individual a concentrarse en lo social y se fijó como objetivo principal el cambio social, convirtiendo a los trabajadores sociales en capacitadores o asistentes temporales. Este movimiento de reconceptualización pasó por 3 etapas. La primera, como funcionalismo en 1965 y 1969. Irrumpe cuando grupos de docentes y alumnos de esta profesión no aceptaban ser más agentes pasivos de modelos que no correspondían a su realidad. El desarrollismo, la segunda etapa, empezó en 1969. Se puso como énfasis una teoría y buscar un método científico que funcionara en práctica, que como señaló Teresa Porcescanchi, respondieron a 3 corrientes. El tecnicismo, la aplicación de métodos hipotéticos deductivos al trabajo social.
Se le llamaba entonces al trabajo social una tecnología. Concientizadora. Se retoma el objetivo educativo, pero aprendiendo de la gente, en un enfoque globalizador de la realidad. Dialéctica. Énfasis en la práctica. El trabajo social le apuntó a la praxis social, con la finalidad de transformar situaciones problema en microsistemas económicos. La tercera etapa se desarrolla durante los años 70, donde se dan cuenta que se está recayendo en los mismos errores de antes y que los modelos que se iban creando se debían basar en problemáticas sociales propias. Se inicia entonces un proceso de investigación y recopilación de información. Se empieza a editar textos acerca del trabajo social que dejaran claro el objetivo y la práctica de este. Personajes importantes en la historia del trabajo social. En el camino del desarrollo que ha tenido esta práctica, se debe resaltar el trabajo de personajes que fueron pioneros en este campo, que fueron piezas claves para la reestructuración del trabajo social como profesión. Ellos fueron quienes empezaron a cuestionar los métodos utilizados, y muchos tuvieron que luchar contra injusticias y prejuicios sociales para conseguir que se tomara en cuenta la labor del trabajador social. Han sido muchas las personas que han aportado al trabajo social. Entre los muchos, algunos de los más destacados son 3 mujeres estadounidenses. La primera es considerada por muchos la madre del trabajo social, Dorothea Lynn Dix, quien nació el 4 de abril de 1802 en el estado de Maine. Dorothea siempre tuvo una razón social, pues desde los 15 años empezó a dedicarse a la enseñanza de niños en su comunidad. Fue hasta 1823 que empezó a observar las miserias de las condiciones en que vivían los enfermos mentales. Aunque era enfermera por profesión, siempre tuvo una gran empatía y deseos de mejorar las condiciones de vida de los enfermos mentales. A principios de 1840, organizó una cruzada personal para concientizar a diferentes estados de la necesidad de hospitales especializados en salud mental. Tras muchos años de trabajo, Dorothea logró que en los Estados Unidos se les reconociera como personas que formaban aún parte de nuestra sociedad, y fue por ella que se empezaron a construir hospitales mentales y se crearan leyes que garantizaran una mejor calidad de vida para este tipo de personas. Mary Richmond nació en Illinois en 1861. Tras la muerte de sus padres, se fue a vivir con su abuela y tías en Baltimore, Maryland. Ella creció rodeada de discusiones sobre el sufragio, actividades políticas y sociales, pues su abuela era una activista feminista de la época. Es una de las referentes más influyentes del trabajo social. Fue una trabajadora social formada empíricamente a través de la práctica. Fue la autora de varios libros importantes sobre el trabajo social y sus aportes permitieron sistematizar esta profesión. Algunos de los libros más reconocidos son El diagnóstico social, El trabajo social de casos y El caso social individual. Jane Addams nació el 6 de septiembre de 1860 en Illinois. Aunque su familia se oponía a que estudiara, ella comenzó y terminó estudios en Rockford Seminary. Una vez terminados, inició su segunda carrera en medicina, que se vio forzada a dejar por cuestiones de salud. Siempre se vio muy influenciada por las creencias de su padre sobre el trabajo duro, la democracia y la igualdad. Años más tarde, inició un viaje por Europa, donde tuvo la oportunidad de observar y aprender acerca de las desigualdades sociales.
Fue allí entonces donde tuvo la idea que sería entonces su trabajo más importante, Hull House de Chicago. Jane proponía con su proyecto de Hull House que era vital convivir con la comunidad para conocer realmente la problemática y desde adentro poder ayudar, con el concepto de vecinos ayudando vecinos. Entre las actividades que ofrecía el proyecto de Hull House se incluía la alfabetización y educación tanto a niños como adultos, clubes de deporte, pasatiempo, teatro, danza. Se ofrecían programas de inmunización para niños, clínicas y enfermeras a domicilio, guarderías. Se enseñaba a cocinar y se daban grupos de discusión política para concientizar a la sociedad de su situación. Gracias a este trabajo, en 1931, Jane Addams recibió el Premio Nobel de Paz por su gran compromiso social. Por supuesto, Latinoamérica también cuenta con personas que fueron claves para la reconceptualización del trabajo social. Muchos de estos personajes no fueron directamente trabajadores sociales, pero desde su campo de estudio o práctica tuvieron una razón y propósito social, y por medio de sus aportes ayudaron a definir el trabajo social. Aquí en Colombia podemos encontrar a María Carulla, una de las personajes más importantes para el trabajo social aquí en Colombia. Fue la fundadora de la primera escuela del trabajo social en 1937 y su trabajo fue dedicado más que todo a los niños y mujeres de barrios obreros y de escasos recursos que residían en la capital del país. Podemos incluir a María Eugenia Martínez, una trabajadora social especializada en la administración social, y es una influenciadora directa en áreas como la historia del trabajo social en Colombia, investigaciones acerca del trabajo social como profesión en Colombia y educación a las nuevas generaciones de trabajadores sociales. María Eugenia también ha escrito varios artículos, entre los más conocidos se encuentra El legado de María Carulla y El desafío de la longevidad. También tenemos a Marta Inés Valderrama, una colombiana también trabajadora social de la Universidad de Antioquia. A través de sus libros, Fundamentos teóricos y metodológicos de la intervención en trabajo social, hace una recopilación de diferentes temas tratados en el Seminario Internacional sobre Intervención en el Trabajo Social, al que acude cada año. Alberto Alayón es un trabajador social argentino, nacido en Buenos Aires el 31 de marzo de 1945. Aparte de ser profesor de la Universidad de Buenos Aires, Norberto es fundador y director del Centro de Estudios de Investigación en Trabajo Social. Dedica la mayor parte de su profesión escribiendo libros que describan y definan concretamente lo que es el trabajo social. Entre sus libros más destacados se encuentra La historia del trabajo social en Argentina y en Latinoamérica, definiendo el trabajo social, y la asistencia y asistencialismo, pobres controlados o erradicación de pobreza, y el ABC del trabajo social latinoamericano. También cabe resaltar el trabajo de Fernando Viviescas. Es un arquitecto de la Universidad de Medellín, especialista en vivienda popular. Cuenta con una maestría en Artes del Desarrollo y Demografía Urbana de la Universidad de Texas. Desde su campo profesional, Fernando ha aportado al desarrollo social de muchas comunas de la ciudad. Ha realizado varias investigaciones enfocadas en la participación ciudadana referente a la problemática urbana y el uso de los espacios comunes. Sus libros e investigaciones principalmente se centran en proporcionar al lector desde un punto de vista social y una perspectiva de la calidad de vida urbana de las comunas de Medellín. El trabajo social es una profesión multidisciplinaria
y a medida que ésta se fue desarrollando, sus campos de acción fueron creciendo también. En Colombia, un egresado de trabajo social puede aspirar a desempeñarse en varios campos, como por ejemplo, en el campo de la salud, en el campo laboral, educativo, investigativo, campo como la seguridad social y los derechos humanos, y campos políticos públicos y sociales. Estos trabajadores sociales se desempeñan en estas áreas no solo con el propósito de conocer el problema, sino también en el indagar y explicar. Desarrollan programas de trabajo para intervenir, dar solución y poder prevenir. Existen campos como la investigación sobre el impacto de problemas como la salud y la calidad de vida, estudios sobre la definición de la política, opinión sobre políticas urbanas y medidas ambientales, procesos de evaluación ambiental. Todo esto hace parte del área de investigación. Como área de educación y capacitación, se realizan programas de capacitación a las comunidades. Se realizan modelos que generen actividades de compromiso social. Y se dan capacitaciones para la introducción de medidas ambientales. En el área de planeación se ofrecen programas o existen programas de saneamiento y requerimiento, programas de orientación y educación nacional y programas de planeación de iniciativas ciudadanas. Como otro campo, existe la organización social, donde se promueve la participación de la comunidad y la implementación de programas. En Bolivia, el trabajo social es una profesión que se enfoca en el cambio social y en el mejorar el bienestar de la población. Los ámbitos de trabajo en Bolivia son muy variados. Especialmente se enfocan en grupos humanos con necesidades especiales o problemas recurrentes, como por ejemplo adultos mayores, personas con discapacidad, niños y adolescentes huérfanos, víctimas de violencia, personas que se encuentran en las cárceles, inmigrantes, drogadictos, homosexuales, entre otros. Los trabajadores sociales en Bolivia principalmente se desempeñan en diferentes instituciones del gobierno y las organizaciones no gubernamentales como las ONGs y en una menor medida en empresas privadas. En Cuba, desde la crisis de los años 90, que trajo al país grandes problemas socioeconómicos, se empezaron a crear varios programas claves que generaran soluciones a las problemáticas que vivía el país en el momento, y se crearon campañas para erradicar el analfabetismo. Entre estos programas están los nuevos enfoques para la educación y el entrenamiento del trabajo social en Cuba. La mayoría de trabajadores sociales en Cuba son voluntarias y constituyen un importante vehículo de realización de políticas sociales, y su principal enfoque es la mujer y su familia. En Argentina. Actualmente en Argentina se identifican escenarios de exclusión social en crecimiento, que torna el escenario un poco desafiante para la renovación de las prácticas sociales en el horizonte de un desarrollo humano sustentable. Esto quiere decir que los trabajadores sociales deben sentir el deber de apoyar estas renovaciones para la transformación sociohumana. Es claro que como trabajadores sociales es obligatorio buscar transformar realidades impuestas. Y este es solo uno más de los campos del trabajo social debe adoptar y convertir en esencia. En general, en Argentina se dice que mientras el país prevalezcan las desigualdades y se profundice en la pobreza y existan grandes asimetrías en lo social, habrá campo laboral para los trabajadores sociales. En Perú se trabaja principalmente con la comunidad infantil, pues se ven muchos casos de tratas de blanca y de trabajo infantil forzado. Actualmente en Perú hay una fundación llamada Ayuda en Acción Perú,
donde los trabajadores sociales actúan contra la pobreza infantil. Los trabajadores sociales de esta fundación trabajan para cambiar las condiciones de vida de los niños y niñas de estas comunidades. En justicia, los trabajadores sociales son indispensables en el proceso de desarrollo de la comunidad. Habla del trabajo social como una profesión dispuesta al cambio. Como bien sabemos, las problemáticas de hoy día no son las mismas de hace 10 años, lo que implica que la profesión está en constante cambio y tiene que reinventarse constantemente, pero sin dejar en el olvido los métodos y bases que alguna vez fueron útiles. Si bien las problemáticas de la sociedad son cambiantes, esto conlleva a que sus campos de acción cambien también, lo que significa que siempre va a haber campos de acción para los trabajadores sociales. Estas son algunas de las agremiaciones, tanto nacionales como internacionales, que velan por los derechos de los trabajadores sociales y que los regula para que los mismos cumplan con sus responsabilidades.